Pablo, Silvia, muy buenos días. Sí, estamos aquí en Belgrano con la doctora Julieta Ripoli, que trabaja en Vialidad Nacional, porque el juez federal Rodolfo Canicoba Corral resolvió citar a declarar a varios exfuncionarios del gobierno de la administración de Mauricio Macri. Estamos hablando del exministro de Economía Duhovne, también de Dietrich y del titular de Vialidad de aquel momento, de Iguazel, por defraudación al Estado. Se trata de aproximadamente 800 millones de dólares. Sí, una cifra que asusta solamente de escucharla. Es por beneficios en las empresas de peajes que a su momento el presidente de la Nación, Mauricio Macri, era accionista de las mismas mientras era presidente de la Nación. Estamos con Julieta Ripoli, que es abogada y pertenece a Vialidad Nacional. Bueno, para que nos cuente un poco esto de la causa y las denuncias que fueron esgrimidas por diputados del Frente para la Victoria. Esta denuncia, me voy a sacar... Esta denuncia fue presentada en el 2019, el año pasado, pero tiene que ver con la renegociación integral de los contratos de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires que se produjo en el 2018. Se está investigando el fraude y la estafa porque eran concesiones que estaban a punto de vencer y que fueron prorrogadas por 10 y 12 años más sin licitación pública, que es el procedimiento que el Estado debe llevar adelante cuando tiene que contratar una obra o una concesión pública. Y el problema principal, digamos, que los distintos tipos de fraude, digamos, que se están investigando dentro de la causa, digamos, tienen que ver con todo lo que fue la simulación de una de las empresas extranjeras que presentó una demanda ante el CIADI para después simular que era en beneficio de la Argentina. Todo esto es lo que está tramitando en la justicia y que la justicia está investigando, porque el presidente Mauricio Macri, cuando asume en 2015, era accionista de una de estas empresas, la más rentable, que es la del Acceso Norte, básicamente. Bueno, usted se refería a una constructora extranjera, a Vertis, que pertenecía al expresidente del Real Madrid, también de Florentino Pérez, o sea que llega hasta ahí la conexión. Sí, los vínculos son muchos y por eso digo, es una causa que es muy técnica, pero que no, digamos, es técnica y compleja de entender por ahí para la gente, pero no para un administrativista o un juez federal que está acostumbrado a investigar los delitos contra la administración pública. El problema mayor que yo veo es, yo celebro el avance de la causa desde mi lugar. Yo fui testigo en las dos causas de concesiones viales que tramitan actualmente, una ante el juez Canicoba Corral y otra ante el juez Casanel por prórrogas ilegales de concesiones viales, por el cargo que yo detentaba en ese momento y que ahora también, digamos, fui repuesta en ese cargo. Pero el mayor obstáculo que yo observo es que el fiscal de la causa, y por eso se demoró para mí tanto en avanzar, y que celebro que haya avanzado ahora en cuarentena y en esta situación, es que el fiscal que instruye la causa está vinculado al principal, digamos, sospechado de participar de la maniobra, que es Mauricio Macri. Y lo que llama también la atención desde lo jurídico es que hayan sido llamados a indagatoria los funcionarios políticos inferiores que han sido nombrados por el presidente en su momento, por decreto, o sea, el jefe político de la administración pública y el jefe político de todos estos funcionarios, y no el propio expresidente, que en definitiva fue el que se benefició económicamente con la medida. Yo creo que esas son las dos cuestiones clave de esta causa en particular, que se tienen que tener en cuenta, que se tendría que llamar a indagatoria mínimamente para, digamos, la indagatoria es el primer acto de defensa de cualquier imputado, o sea, mínimamente debería llamarse indagatoria al expresidente Macri y debería apartarse de esa causa al fiscal que tiene evidentes conexiones. Eso está prohibido por ley, que el fiscal que instruye e investiga la causa y que la impulsa oficialmente sea un amigo de uno de los principales imputados. Doctora Ripoli, más allá de esto que usted cuenta, también los beneficios para que la gente lo pueda entender también eran al corriente. Por ejemplo, no se permitía que se levante la barrera cuando había mucha gente, o los aumentos excesivos en las tarifas de peajes también. Claro, es que todas estas maniobras que se están investigando, que conforman, digamos, la investigación, tienen que ver con esto,
prórroga ilegal de los contratos de concesión sin licitación, se incorporaron en el contrato prorrogado, o sea, sin licitar, como obras nuevas, obras que ya deberían haber estado ejecutadas por las empresas y se condonaron solapadamente multas y penalidades precisamente por los incumplimientos de esas mismas obras que después se incorporaron como nuevas, y todo eso implica, digamos, haber pagado 2 o 3 veces más las mismas obras. Eso eso surge de los informes técnicos, pero precisamente tiene que ver, Vialidad Nacional se conforma con los impuestos que pagamos, del presupuesto que maneja, que son millones, se conforma con los impuestos que pagamos todos. Entonces, Pablo, Silvia, la doctora Ripoli los escucha. Doctora Ripoli, usted hablaba justamente del fiscal que está a cargo de esta investigación. Consultarle en este sentido si se va a pedir justamente el apartamiento puntual del fiscal al que usted acaba de mencionar. es que yo soy testigo, o sea, yo no soy la denunciante, no soy querellante tampoco, soy testigo simplemente por el cargo que detentaba en su momento y por ende, digamos, declaré lo que pasó por mis sentidos, digamos, pero me parece que es algo que sí deberían pedir desde el sector político o la misma justicia, actuar de oficio. En realidad debería haberse inhibido de actuar el propio fiscal ante una situación de incompatibilidad, pero si no también podría haberlo hecho la propia justicia, como poder independiente que es. Y si no, los denunciantes podrían bien pedir el apartamiento, atento a los vínculos que además ya se están conociendo por todas las causas que se están investigando actualmente. La vinculación que tenía el doctor Carlos Stornelli con el expresidente Mauricio Macri, que viene desde Boca Juniors, antes inclusive de estar en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que es elemental para el avance de esta causa. Doctora, ¿en qué momento se está de la causa? A ver, ¿cuánto se avanzó y cuánto resta, lógicamente, para saber la verdad? ¿En qué momento se está exactamente puntual de la causa? Es que me parece que la verdad, hay una verdad material y una verdad jurídica que va a tener lugar cuando haya una sentencia judicial. La realidad es que todos vimos y padecimos lo que pasó en los últimos 4 años y lo que pasó no solo en el sector de vialidad nacional, de autopistas, de concesiones, sino en todos los sectores del Estado. Me parece que es una matriz de funcionamiento lo que hubo, que tiene que ver con hacer negocios con el Estado, pero no de una manera lícita o legal, sino de una manera que digamos, a mi modo de ver, como abogada, digamos, es bastante, digamos, hay mérito suficiente como para que la justicia actúe. Ahora, después, ¿qué rol va a cumplir la justicia? Eso ya no depende por ahí tanto de nosotros, sino como ciudadanos exigir que realmente se haga justicia. Doctora, buen día. Y que las hizo las pague. Buen día, doctora. Los gobiernos, todos los gobiernos toman decisiones de naturaleza política que pueden terminar siendo ruinosas para los estados, pero no necesariamente terminan siendo delitos. ¿Por qué la decisión de prorrogar la concesión de los peajes termina siendo, según su criterio, un delito en este caso? Porque hay normas, digamos, hay violación a la ley, eso está claro, y eso ya de por sí, digamos, el incumplimiento de deberes y la violación a la ley ya de por sí está tipificado en los funcionarios. El Estado no es una empresa privada, el Estado tiene que cumplir con las normas y leyes de orden público administrativo, y lo que se imponía en esta situación era que se vencieran los 2 contratos que se renegociaron ilegalmente en este marco de esta causa. Se vencían en el 2018, el propio año de la renegociación, y en el 2020. Las empresas privadas que propiciaron, digamos, esta renegociación y la prórroga de los contratos estaban vinculadas societariamente con el Poder Ejecutivo, con el presidente, el que era presidente de la Nación en ese momento. O sea, el presidente asume el 10 de diciembre de 2015 siendo accionista de una de las concesionarias cuyos contratos se prorrogaron 10 años más, próximas a vencer, y cuyas acciones se elevaron exponencialmente y que también surgen de las probanzas de la causa y que son oficiales, porque uno entra a la Bolsa de Comercio y ve cómo subieron las acciones de Autopistas del Sol en ese momento. ¿Por qué? Porque se descontaba tácitamente que con un socio a cargo del Poder Ejecutivo de la Nación, esos contratos se iban a prorrogar. Usted lo que está planteando es que desde el Poder Ejecutivo se benefició al propio integrante del Poder Ejecutivo con una negociación incompatible. ¿Esto es lo que está planteando? Claro, o sea, digamos, confluyeron los intereses y de los 2 lados del mostrador
con la plata del Estado se llevó a cabo esta operatoria que benefició económicamente en forma exponencial a todas las empresas, personas jurídicas y físicas involucradas, entre ellas el expresidente y las empresas socias comerciales en este sector que tuvo que ver con las rutas y autopistas nacionales, pero me parece que lo mismo pasó en otros sectores, como la energética, etc. Mariano, vos Sí. en el cierre de la nota. Gracias, doctora. Gracias Silvia. Bueno, doctora, para terminar, ¿podría resumir de qué cantidad de dinero se está hablando? 500 millones de dólares se le reconoció expresamente por contrato renegociado a Autopistas del Sol, del que era socio Sideco Americana, pero también el monto es mucho mayor porque se incorporaron obras que ya deberían haber estado ejecutadas, que ya habíamos pagado todos y que se incorporaron como nuevas. Y cada obra pública son millones de dólares. Bueno, eso ya lo sabemos por todo lo que pasó con la obra pública en general, sabemos cuánto vale una obra pública. Bueno, esto es una concesión de obra pública, que son contratos mucho más caros, mucho más largos, muchos más complejos y que, digamos, eran obras que ya tenían que estar ejecutadas. Multas y penalidades que las empresas tendrían que haber pagado por los incumplimientos y que no pagaron, que se dolarizaron tarifas de peaje, que se aumentaron 3 veces o más en un año, en el 2016, al siguiente de asumir. Los peajes que todos pagan cuando transitan por la autopista. Esto. Bueno, entonces hasta ahí la palabra de la doctora Julieta Ripoli, que es parte de Vialidad Nacional, echando luz sobre este tema y, como ella lo presentaba, un fraude al Estado durante la administración de Mauricio Macri.